No sabía que una simple frase iba a destruir todo lo que mi padre llevaba años construyendo, pero cuando él dijo, en esta familia las decisiones las toman los mayores, algo dentro de mí hizo clic. Y no fue tristeza. Fue otra cosa. Fue calma. Porque en ese momento yo ya sabía algo que él no. Crecí en una casa donde mi padre siempre tenía la última palabra. Siempre. No importaba si era sobre dinero, estudios o incluso con quién podíamos hablar. Él decidía. Y punto. Ese día estábamos en la mesa, discutiendo porque yo quería aceptar un trabajo fuera de la ciudad. No era nada ilegal ni raro, solo una oportunidad mejor. Yo le dije que ya era adulto, que podía decidir por mí mismo. Y él ni siquiera levantó la voz. Solo me miró con esa sonrisa fría y dijo que en esta familia las decisiones las toman los mayores. Mi madre bajó la mirada. Mi hermano ni se metió. Y yo, asentí. Le dije que tenía razón. Le dije que él sabía mejor. Le dije que haría lo que él dijera. Y juro que en ese momento él pensó que había ganado. Esa noche no dormí. No por rabia, sino porque estaba revisando, una vez más, cada detalle. Correos. Archivos. Fechas. Todo tenía que encajar perfecto. Porque lo que yo tenía en mis manos, no era solo una discusión familiar. Era algo que podía destruirlo. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada. Él estaba leyendo el periódico, tranquilo, como siempre. Me senté frente a él y le dije que había estado pensando en lo que dijo. Que tenía razón. Que los mayores deben tomar las decisiones importantes. Él ni siquiera me miró, solo dijo que por fin estaba madurando. Y ahí fue cuando saqué el sobre. Lo puse sobre la mesa. Le dije que necesitaba que lo viera antes de tomar cualquier decisión. Él suspiró, molesto, como si fuera una pérdida de tiempo. Pero lo abrió. Y en cuanto vio la primera página, su expresión cambió. Primero frunció el ceño. Luego dejó de respirar por un segundo. Y después, se quedó completamente en silencio. Un silencio que nunca había escuchado en él. Mi madre levantó la vista, preocupada, y preguntó qué pasaba. Pero él no respondió. Seguía mirando ese documento como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo me incliné un poco hacia adelante y le dije, muy tranquilo, que según él, los mayores toman las decisiones. Y que ese documento, lo convertía a mí en el único adulto real en esa mesa. Ahí fue cuando por fin levantó la mirada. Y por primera vez en mi vida. Vi miedo en sus ojos, nunca lo había visto así. Mi padre, el hombre que siempre tenía el control, que nunca dudaba, que nunca se equivocaba, ahora estaba pálido, con el documento temblándole en las manos. Mi madre volvió a preguntar qué pasaba, pero esta vez con la voz quebrada. Él intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Y ahí fui yo el que habló. Le dije que era curioso, porque toda mi vida él repitió que la familia era lo más importante, que la confianza lo era todo. Hice una pausa. Y le dije que entonces explicara por qué ese documento demostraba que llevaba años mintiéndonos. Mi madre se levantó de golpe, nerviosa, preguntando de qué estaba hablando. Mi padre intentó interrumpirme, diciendo que no entendía nada, que seguramente era un error. Pero yo negué con la cabeza. Le dije que no era ningún error. Que había pasado semanas revisándolo todo. Que sabía exactamente lo que estaba viendo. Mi hermano empezó a mirarnos a los dos, confundido, como si no supiera a quién creer. Y honestamente, eso era lo más doloroso. Porque yo tampoco quería creerlo al principio. Pero los números no mienten. Los nombres tampoco. Y mucho menos las firmas. Le dije a mi padre que podía seguir fingiendo, o podía decir la verdad de una vez. Silencio otra vez. Ese silencio pesado que te aplasta el pecho. Mi madre se acercó a él, le agarró el brazo y le preguntó directamente qué estaba pasando. Y ahí, él cometió su primer error. No negó. Solo dijo que no era tan simple. Yo solté una pequeña risa. Le dije que claro que no era simple. Que nunca lo era cuando tienes una segunda vida escondida.
Mi madre se quedó congelada. Mi hermano abrió los ojos como platos. Y mi padre cerró los ojos. Como si todo se le viniera encima en ese momento. Le dije que el documento no solo mostraba movimientos de dinero raros. Mostraba una propiedad. Una casa. A su nombre. En otra ciudad. Mi madre empezó a negar con la cabeza, repitiendo que eso no podía ser, que seguro era una confusión. Pero yo saqué otra hoja. La deslicé sobre la mesa. Y le dije que entonces explicara por qué en esa dirección vivía una mujer. Con un hijo. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito. Mi padre finalmente habló. Muy bajo. Dijo que iba a explicarlo. Que no era lo que parecía. Que todo tenía un contexto. Yo me recosté en la silla. Y le dije que perfecto. Que lo escuchábamos. Pero que eligiera bien sus palabras. Porque esta vez ya no estaba hablando como el jefe de la familia. Hice una pausa, y lo miré directamente. Y le dije que ahora estaba hablando con alguien que sabía demasiado. Y entonces dijo algo que no esperaba en absoluto. Algo que cambió todo otra vez. Dijo que esa casa no era lo peor que había hecho. En ese momento supe que la historia era mucho más oscura de lo que imaginaba cuando dijo eso. Sentí literalmente como algo se me helaba en el pecho porque yo pensaba que ya había llegado al fondo de todo. Que lo del dinero, la casa y la otra familia era lo peor que podía salir, pero no, ni de cerca. Y lo peor es que él lo dijo con una calma rara, como si ya no tuviera sentido seguir ocultándolo. Como si en su cabeza todo ya estuviera perdido. Mi madre empezó a temblar, le preguntó que qué significaba eso, que podía ser peor que tener otra familia. Y él no la miraba, evitaba mirarnos a todos, tenía la mirada clavada en la mesa. En ese maldito documento que yo había puesto ahí como si fuera una bomba. Yo le dije que hablara de una vez, que dejara de rodeos. Que ya no estaba en posición de dar órdenes ni de decidir cuando se dicen las cosas. Y ahí él soltó el aire despacio y dijo que el dinero no era solo para mantener esa casa. Que había más movimientos, más cuentas, más cosas que yo no había encontrado todavía. En ese momento me di cuenta de que no estaba tan preparado como pensaba, porque yo creía que tenía todo bajo control, que tenía todas las pruebas, pero no. Apenas estaba viendo la superficie. Mi hermano empezó a ponerse nervioso, dijo que no entendía nada, que esto ya era demasiado. Y mi madre le dijo a mi padre que hablara claro o que se largara de la casa, así, sin más. Y yo nunca la había visto hablarle así, nunca. Entonces él levantó la mirada por fin y dijo que durante años había estado moviendo dinero de una empresa que no era completamente suya, que había tomado decisiones arriesgadas, así lo llamó. Y yo le dije que no lo suavizara, que dijera la palabra real, y él se quedó callado unos segundos y dijo que sí, que había desviado dinero. Mi madre se llevó las manos a la cara, mi hermano soltó un no puede ser, y yo solo sentí que todo encajaba demasiado bien, como un rompecabezas horrible. Le pregunté desde cuándo, y dijo que desde antes de que yo entrara a la universidad, o sea, años, muchos años. Prácticamente toda mi vida adulta. Le pregunté si la otra familia sabía de dónde venía ese dinero, y dijo que no, que ellos no tenían nada que ver, que los había mantenido al margen, y eso de alguna forma lo hacía aún peor. Porque significaba que llevaba doble vida completa, perfectamente organizada. Mi madre empezó a llorar de verdad, no como antes, no era enojo, era algo más profundo. Como si le hubieran arrancado algo por dentro, y le preguntó cuántas mentiras más había, y él no respondió. Y ese silencio fue respuesta suficiente. Yo entonces le dije que había algo que él no estaba entendiendo, que ya no se trataba solo de lo que había hecho, sino de lo que iba a pasar ahora, y él me miró, y otra vez ese miedo, pero esta vez más claro, más directo. Me preguntó qué quería decir, y yo le dije que ese documento no era el único, que había copias, que había respaldos, que no era algo que pudiera desaparecer simplemente rompiendo papeles. Mi hermano me miró sorprendido, como si no supiera quién era yo en ese momento, y sinceramente, yo tampoco me reconocía del todo, pero ya estaba demasiado metido en esto. Le dije que había ido más allá, que había hablado con alguien, sin dar nombres, que había hecho preguntas, que había verificado cosas, y que si yo había podido encontrarlo, otros también podrían. Mi padre se levantó de golpe y me preguntó si estaba loco.
que no entendía las consecuencias de lo que estaba haciendo, y ahí fue cuando casi me río, porque por primera vez él era el que tenía miedo de las consecuencias. Le dije que claro que las entendía, que llevaba semanas pensando en eso, que cada escenario estaba en mi cabeza una y otra vez, y que justo por eso estaba sentado ahí, porque le estaba dando una oportunidad. Mi madre levantó la cabeza y me miró, confundida, preguntando qué oportunidad, y yo le dije que la oportunidad de decir toda la verdad antes de que esto explotara fuera de esta casa. Mi padre apretó los dientes y me dijo que yo no tenía derecho a amenazarlo, y yo le respondí que él había perdido ese derecho hace años, en el momento en que decidió que su familia era solo una fachada. Hubo un silencio largo, pesado, y entonces él hizo algo que nunca pensé ver, se sentó otra vez, más lento, como si le pesara el cuerpo, y dijo que había más nombres involucrados, que no estaba solo en eso, que había gente más arriba, gente que no iba a reaccionar bien si esto salía a la luz. Y ahí sentí un escalofrío real, porque esto ya no era solo un drama familiar, esto empezaba a oler a algo peligroso de verdad. Mi hermano dijo que paráramos, que esto ya era demasiado, que no quería escuchar más. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Le pregunté a mi padre directamente si estábamos en peligro, y él dudó demasiado. Y eso fue suficiente respuesta. Mi madre empezó a entrar en pánico, preguntando qué clase de gente, qué clase de problema. Y él dijo que no lo sabía con certeza, pero que no eran personas con las que se pudiera negociar fácilmente. Yo entonces me incliné hacia adelante y le dije algo que cambió completamente el ambiente. Le dije que ya era tarde para tener miedo, porque la decisión ya estaba tomada desde el momento en que yo abrí ese sobre, y que ahora él iba a hacer exactamente lo que siempre nos obligó a hacer a nosotros, asumir las consecuencias sin discutir. Él me miró fijamente, y en voz baja me preguntó qué era exactamente lo que quería, y yo le dije que primero iba a terminar de contar todo, absolutamente todo, sin omitir nada, porque si descubría una sola mentira más por mi cuenta, no iba a haber segunda oportunidad. Y en ese momento supe que lo tenía, que por primera vez en mi vida, él no estaba controlando la situación. Yo sí, mi padre se quedó mirándome fijo, como si estuviera intentando decidir si yo estaba blufeando o si realmente ya no tenía escapatoria. Y lo peor para él es que yo ya había cruzado una línea de la que no se vuelve. Ya no era el hijo que se quedaba callado en la mesa. Ahora era alguien que sabía demasiado y que además estaba dispuesto a usarlo. Él tragó saliva y empezó a hablar más despacio, como midiendo cada palabra. Dijo que todo había empezado con algo pequeño, un ajuste de cuentas en la empresa. Dinero que nadie iba a notar, según él, una decisión puntual para salir de un momento complicado. Pero que luego se volvió costumbre, y después necesidad, y después, rutina. Yo le interrumpí y le dije que no me vendiera la historia de que fue un error aislado. Porque nadie construye otra casa, otra vida y otra familia con un error pequeño. Y ahí se le quebró un poco la voz, apenas, pero lo suficiente para notarlo. Dijo que al principio no tenía intención de que llegara tan lejos, que todo se le fue de las manos. Mi madre soltó una risa amarga, de esas que duelen más que un llanto, y le dijo que no se le fue de las manos, que tomó cada decisión paso a paso, durante años, mirándonos a la cara todos los días mientras mentía. Mi hermano se levantó y empezó a caminar por la sala, nervioso, pasándose las manos por la cabeza, repitiendo que esto no podía ser real, que parecía una película. Yo no decía nada, solo lo miraba, esperando, porque sabía que todavía no había terminado. Entonces él dijo algo que hizo que todo el aire de la habitación se volviera pesado otra vez. Dijo que hacía unos meses alguien había empezado a hacer preguntas en la empresa. Auditorías internas, revisiones más estrictas, y que él había logrado cubrir algunas cosas, pero no todas. Yo sentí como mi estómago se tensaba, porque eso significaba que esto no solo dependía de nosotros, que había gente afuera acercándose poco a poco a la verdad. Le pregunté cuánto tiempo creía que le quedaba antes de que lo descubrieran sin mi intervención. Y dijo que no lo sabía, que semanas, tal vez meses si tenía suerte. Mi madre se sentó como si se le hubieran ido las fuerzas, y en voz baja preguntó si íbamos a perderlo todo. La casa, el dinero, la estabilidad, todo lo que creíamos seguro, y él no respondió directamente. Solo dijo que existía ese riesgo. Y ahí fue cuando yo saqué mi última carta, o al menos la que ellos creían que era la última. Le dije que había algo más que él no sabía, algo que no estaba en esos documentos que tenía enfrente, algo que yo había descubierto casi por accidente, y que sinceramente, ni yo mismo esperaba encontrar. Él frunció el ceño y me preguntó de qué estaba hablando, y yo lo miré unos segundos en silencio antes de decirlo.
porque sabía que después de eso ya no habría vuelta atrás para nadie. Le dije que no fui el único que empezó a investigar. Que alguien más ya estaba mirando en la misma dirección. Mi padre se tensó inmediatamente y preguntó quién, con una urgencia que no había mostrado antes. Y yo negué con la cabeza y le dije que ese era justamente el problema, que no lo sabía. Le expliqué que mientras revisaba correos antiguos de la empresa, encontré accesos a archivos que yo no había abierto, movimientos recientes. Alguien había estado revisando exactamente las mismas cuentas, las mismas transferencias, siguiendo el mismo rastro que yo. Mi hermano dejó de caminar y se quedó quieto, mirándome, y mi madre volvió a llevarse la mano a la boca. Mi padre empezó a respirar más rápido, y por primera vez lo vi realmente asustado, no por mí, no por la familia, sino por algo más grande. Le dije que eso significaba que aunque yo decidiera quedarme callado, aunque yo destruyera todas mis pruebas, ya era demasiado tarde, porque alguien más estaba armando el mismo rompecabezas, y probablemente con más recursos, más experiencia, y menos paciencia. Él me preguntó qué era lo que yo quería hacer con todo esto, casi como si estuviera pidiendo instrucciones, y eso fue el momento más surrealista de toda mi vida, porque el hombre que siempre decidía todo ahora me estaba preguntando a mí qué hacer. Yo le dije que tenía dos opciones, aunque en realidad sabía que solo había una real. Le dije que podía seguir intentando taparlo todo, arriesgándose a que cuando explotara fuera mucho peor. O podía adelantarse, y controlar el daño. Mi madre me miró confundida y preguntó qué significaba eso, y yo respiré hondo antes de decirlo. Porque sabía que esa era la verdadera bomba, le dije qué significaba entregarse, pero bajo nuestras condiciones. Mi padre abrió los ojos como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, dijo que estaba loco, que eso lo destruiría completamente, que no solo perdería todo, sino que podría ir a la cárcel. Y yo le dije que sí, que lo sabía perfectamente, pero que la alternativa era mucho peor, porque cuando la verdad sale sin control, no deja nada en pie. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios que parecen eternos, y entonces él dijo algo que no esperaba. Me preguntó por qué estaba haciendo esto, por qué no simplemente lo había denunciado ya, por qué darle una oportunidad. Y ahí, por primera vez desde que empezó todo, dudé un segundo, pero solo un segundo. Le dije que no lo estaba haciendo por él. Que lo estaba haciendo por nosotros. Pero en el fondo, había otra razón que todavía no les había contado. Y esa razón, lo cambiaba todo otra vez. Él se quedó esperando mi respuesta, mirándome como si en esa frase estuviera su última esperanza, como si todavía creyera que había algo de lealtad ciega en mí que pudiera salvarlo, pero ya no era así, ya no después de todo lo que había visto, de todo lo que había tenido que reconstruir pieza por pieza mientras él seguía actuando como si nada pasara. Yo lo miré sin apartar la vista y le dije que la razón real por la que no lo había denunciado todavía, era porque yo también estaba dentro. Nadie dijo nada durante unos segundos, pero no fue un silencio normal. Fue uno de esos silencios que te aplastan, que te dejan sin aire. Mi madre frunció el ceño sin entender. Mi hermano negó con la cabeza como si no quisiera escuchar lo que venía, y mi padre se quedó completamente inmóvil. Le dije que revisando todos esos archivos, todas esas cuentas, encontré algo que no cuadraba. Algo que no tenía sentido al principio, transferencias a un nombre que yo conocía demasiado bien, el mío. Mi madre soltó un no casi en susurro, y mi hermano me miró como si yo fuera un desconocido. Pero yo seguía hablando, porque ya no había forma de parar. Le dije que hacía años, cuando yo aún dependía totalmente de él, había abierto cuentas a mi nombre, había movido dinero usándome como pantalla sin que yo tuviera idea, y que legalmente, muchas de esas cosas me señalaban a mí tanto como a él. Mi padre cerró los ojos fuerte, como si eso fuera lo único que no quería que saliera a la luz. Y ahí lo entendí todo. Entendí por qué siempre tenía tanto control sobre mis documentos, por qué insistía en ayudarme con cualquier cosa financiera, porque nunca me dejaba manejar ciertas cosas solo. No era protección, era control. Mi madre empezó a llorar otra vez, pero ahora era distinto, ahora también me miraba a mí con miedo. Como si no supiera en qué momento todo se había convertido en esto, y sinceramente, yo tampoco. Le dije que cuando me di cuenta de eso sentí que el suelo desaparecía, porque ya no era solo su problema. No era solo su doble vida o su dinero sucio, era mi vida también la que estaba en juego. Mi hermano preguntó con la voz temblando si eso significaba que yo podía ir a la cárcel también. Y yo asentí despacio, sin dramatizar, porque no hacía falta, la realidad ya era suficientemente pesada. Mi padre finalmente habló,
Dijo que nunca tuvo intención de arrastrarme a eso, que lo hizo para protegerse, para diversificar riesgos, que era algo temporal, y no pude evitar reírme, pero fue una risa vacía. Sin humor, le dije que claro, que todo en su vida parecía ser temporal hasta que se volvía permanente. Me acerqué un poco más a la mesa y le dije que ahora entendía perfectamente por qué siempre repetía lo de que los mayores toman las decisiones, porque así nadie cuestionaba nada, porque así podía seguir moviendo los hilos sin que nadie mirara demasiado de cerca. Él no respondió, porque no podía, porque por primera vez alguien había conectado todos los puntos en voz alta. Le dije que esa era la verdadera razón por la que estaba haciendo esto de esta manera, por la que no había ido directamente a la policía ni había explotado todo sin pensar, porque yo también estaba en el tablero, y si esto caía mal, yo caía con él. Mi madre empezó a decir que tenía que haber otra forma, que esto no podía terminar así, que éramos una familia, pero esa palabra ya no significaba lo mismo en esa mesa. Yo le dije que si había una forma, pero que no era fácil ni limpia, que implicaba que él asumiera todo, absolutamente todo, que dejara claro que yo no tenía conocimiento, que fui utilizado, que todo fue manipulación de su parte, y que además, colaborara antes de que lo hicieran otros. Mi padre me miró con una mezcla rara de culpa y algo más, algo que no supe identificar al principio, hasta que lo entendí, resentimiento. Porque en su cabeza, yo había pasado de ser su hijo a ser alguien que lo estaba obligando a entregarse. Me dijo que no tenía garantías de que eso funcionara, que igual podían arrastrarme también, que nada de eso era seguro, y yo le dije que lo sabía, pero que era la única jugada que nos daba alguna posibilidad de controlar el daño. Mi hermano se dejó caer en el sofá, completamente superado, murmurando que todo esto era una locura, que en cuestión de horas nuestra vida se había convertido en algo irreconocible. Mi madre se acercó a mí, me agarró la mano y me preguntó en voz baja si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y yo la miré y le dije que no estaba seguro de nada, pero que quedarme quieto no era una opción. Entonces mi padre hizo algo inesperado otra vez, empezó a hacer preguntas, no para defenderse, sino para entender exactamente qué tanto sabía yo. Hasta dónde llegaban mis pruebas, que había visto, que no, y yo le respondí todo, sin ocultar nada, porque en este punto las cartas tenían que estar sobre la mesa. Le expliqué lo de los accesos recientes, lo de la otra persona investigando, lo de los movimientos que no cuadraban, y mientras hablaba podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, como si estuviera reconstruyendo su propio esquema desde cero pero ahora con miedo. Y entonces, justo cuando parecía que finalmente iba a ceder, cuando parecía que iba a aceptar lo inevitable, dijo algo que me hizo darme cuenta de que aún no había terminado de luchar. Dijo que había una tercera opción. Algo que ni yo había considerado. Algo que, según él, podía arreglar todo sin que ninguno de nosotros cayera. Y en cuanto lo dijo, supe que no me iba a gustar nada, lo miré fijamente y le dije que hablara claro, que ya no estábamos para juegos ni medias verdades, y él respiró hondo. Se pasó la mano por la cara como si estuviera intentando recomponerse y dijo que esa tercera opción implicaba desaparecer el problema antes de que creciera más, así, con esas palabras, frías, calculadas, como si estuviera hablando de números y no de personas, y en ese momento sentí algo que no había sentido hasta ahora. Desconfianza real hacia él, no como padre, sino como alguien capaz de cruzar límites que yo ni siquiera había considerado. Mi madre frunció el ceño sin entender y le preguntó qué significaba desaparecer el problema, y él evitó mirarla, lo cual ya era suficiente respuesta, pero yo no lo dejé escapar. Le dije que lo dijera completo, que si ya había llegado hasta aquí no tenía sentido seguir disfrazándolo. Y entonces lo dijo, más bajo, casi en un susurro, dijo que si había alguien más investigando, ese alguien podía ser detenido, distraído o desacreditado antes de que encontrara algo sólido. Mi hermano soltó un «¿Estás hablando en serio?», y se levantó de golpe, alejándose de la mesa como si de pronto estuviera viendo a un desconocido, y sinceramente, eso éramos todos en ese momento, desconocidos. Yo lo miré con una mezcla de incredulidad y rabia contenida y le dije que si de verdad estaba sugiriendo meterse aún más profundo, cometer algo peor para tapar lo anterior, y él intentó justificarse. Dijo que no hablaba de violencia, que había otras formas, presión, contactos, influencias, que todavía tenía ciertas conexiones que podían frenar una investigación si se movía rápido. Y ahí fue cuando entendí que él no veía esto como el final, sino como otro problema más que resolver a su manera. Le dije que no, que eso no iba a pasar, que esa línea no la iba a cruzar conmigo delante.
Y él me respondió que yo no entendía cómo funcionaban esas cosas, que el mundo no era tan simple como decidir, hacer lo correcto y ya, que había consecuencias reales, peligros reales, y que si alguien más estaba investigando, todos estábamos en riesgo. Mi madre empezó a decir que pararan, que esto se estaba saliendo de control, pero ya era tarde, porque algo dentro de mí se había encendido, algo que llevaba años apagado. Le dije que precisamente por eso no podíamos seguir por ese camino, porque cada decisión que tomó intentando arreglar algo solo lo metió más profundo. Y ahora estaba proponiendo lo mismo otra vez, repetir el ciclo esperando un resultado diferente. Él apretó los dientes y me dijo que yo estaba siendo ingenuo, que si entregarse era una opción tan de limpia, como yo pensaba, no estaría en esta situación, que el sistema no perdona, que la gente con la que se había metido tampoco, y que si caía, podía arrastrarnos a todos igual. Yo me incliné hacia adelante. Lo miré directo y le dije algo que hizo que incluso mi hermano dejara de moverse y mi madre dejara de llorar por un segundo. Le dije que si intentaba hacer lo que estaba sugiriendo, si intentaba manipular, presionar o hacer desaparecer a quien fuera que estuviera investigando, yo mismo iba a asegurarme de que todo saliera a la luz inmediatamente. Él se quedó en silencio, sorprendido, como si no esperara que llegara tan lejos. Y le repetí que no era una amenaza vacía, que ya tenía suficiente preparado. Suficiente organizado como para que con un solo movimiento todo explotara fuera de esta casa. Mi corazón iba a mil, pero por fuera me mantuve firme, porque sabía que si dudaba un segundo, perdía el control de todo. Mi padre me miró largo, evaluándome otra vez, pero ahora diferente, ya no como a un hijo, sino como a alguien que podía arruinarlo de verdad. Y entonces pasó algo raro, su expresión cambió, no a miedo esta vez, sino a algo más frío, más calculador, como si estuviera aceptando las reglas del juego pero al mismo tiempo pensando en otra jugada. Se recostó en la silla y dijo que estaba bien, que no iba a hacer nada de eso, por ahora. Esa última parte no me gustó nada, pero al menos significaba que había entendido el límite. Mi madre respiró un poco más tranquila, aunque seguía completamente rota, y mi hermano volvió a sentarse. Pero ya nada era normal, ya nadie confiaba en nadie. Yo le dije que entonces solo quedaba un camino, que íbamos a hacerlo bien, paso a paso, que él iba a reunir toda la información, todos los nombres, todas las cuentas, absolutamente todo, y que lo iba a hacer rápido, antes de que esa otra persona avanzara más. Él asintió lentamente, pero entonces levantó la vista y dijo algo que volvió a tensar todo el ambiente. Dijo que había un problema con eso, que no todo estaba bajo su control, que parte de la información no la tenía él. Yo fruncí el ceño y le pregunté cómo era posible, y él dudó un segundo antes de responder, como si no quisiera decirlo, y eso ya era mala señal. Finalmente dijo que había alguien más que llevaba registros paralelos, alguien que guardaba copias, alguien que no confiaba completamente en él. Sentí un golpe seco en el pecho porque eso complicaba todo otra vez. Le pregunté quién era. Y él negó con la cabeza, dijo que no podía decirlo así sin más. Que si esa persona se enteraba de que estaba hablando, podía adelantarse, podía reaccionar antes de tiempo. Mi hermano murmuró que esto parecía una pesadilla sin fin, y honestamente, lo era. Yo me quedé unos segundos en silencio, pensando, conectando lo que acababa de decir con lo que yo había encontrado sobre accesos recientes, sobre alguien más investigando, y entonces una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Una que no me gustaba nada pero que cada segundo tenía más sentido. Levanté la mirada y le pregunté algo muy específico, algo que hizo que su expresión cambiara al instante. Le pregunté si esa persona podía ser la misma que estaba revisando los archivos ahora. Él no respondió de inmediato, pero no hacía falta, porque en su cara estaba la respuesta. Y en ese momento entendí que no solo llegué tarde a descubrir la verdad, sino que alguien más llevaba ventaja. Y esa persona podía estar mucho más cerca de lo que pensábamos. El silencio después de eso fue distinto a todos los anteriores, ya no era solo tensión familiar. Era algo más frío, más peligroso, como si la habitación entera hubiera cambiado de temperatura. Mi padre no respondió de inmediato, y eso fue suficiente respuesta, porque por primera vez no estaba calculando qué decir, estaba calculando que podía costarle decirlo. Mi madre miraba de uno a otro sin entender cómo habíamos llegado a ese punto. Mi hermano ya ni hablaba. Solo observaba como si estuviera viendo cómo se rompía algo que no tenía arreglo. Yo repetí la pregunta una vez más lento, más claro. Le dije si la persona que llevaba registros paralelos era la misma que estaba investigando ahora. Y esta vez él bajó la mirada y dijo que sí, casi sin voz.
Sentí un vacío raro en el estómago, porque en mi cabeza había muchas teorías, pero ninguna terminaba bien. Le pregunté quién era. Esta vez no dudó tanto, pero su respuesta fue peor que cualquier nombre que pudiera haber imaginado. Dijo que era alguien de dentro, alguien que llevaba años trabajando con él, alguien que sabía demasiado y que había empezado a cubrirse las espaldas antes de que todo explotara. Mi madre soltó un sonido ahogado, mi hermano se levantó otra vez, pero esta vez no caminó. Solo se quedó de pie sin saber qué hacer. Yo le pedí que lo dijera claro, y él finalmente lo dijo, era su socio más cercano. Alguien que había estado en la empresa desde el principio de todo esto, alguien que había visto cada movimiento, cada transferencia, cada decisión. Y ahora esa persona ya no confiaba en él. Mi padre dijo que había notado cambios desde hacía meses, que había señales, accesos, revisiones, movimientos internos, pero que no quiso enfrentarlo porque eso significaba admitir que todo se estaba desmoronando. Yo lo miré y le dije que ya no se estaba desmoronando, que ya estaba destruido, solo que todavía no lo habían anunciado oficialmente. Mi madre empezó a llorar de nuevo, esta vez sin fuerza, como si ya no le quedara energía para nada más. Y entonces pasó algo inesperado, mi padre se levantó, caminó hacia la ventana y dijo que si esa persona estaba actuando, entonces ya no se trataba de familia ni de dinero, se trataba de supervivencia. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre, él no estaba hablando de consecuencias legales, estaba hablando de algo mucho más serio. Le pregunté qué quería decir con supervivencia, y él tardó unos segundos en responder, como si estuviera decidiendo si debía decirlo o no, y finalmente dijo que esa persona no solo quería exponerlo, quería destruirlo completamente, no solo quitarle la empresa, sino borrarlo del sistema, dejarlo sin salida, sin protección, sin nada. Mi hermano dijo que eso era una locura, que nadie hace eso por dinero. Y mi padre lo miró por primera vez con una expresión vacía y dijo que no todo era por dinero. Y ahí lo entendí, porque ya no era solo corrupción, ya no era solo fraude, había algo personal, algo profundo. Mi padre volvió a la mesa y me miró directamente y dijo que si yo seguía con esto, si seguía empujando hacia la verdad, podía terminar activando algo que ya no íbamos a poder controlar. Le pregunté si estaba amenazándome, y él negó lentamente, dijo que no era una amenaza, era una advertencia real. Mi madre se puso en medio de los dos y dijo que ya era suficiente, que no quería escuchar más, que íbamos a destruirnos todos si seguíamos así. Pero ya era tarde, porque yo ya había tomado una decisión. Le dije que no importaba lo que hubiera pasado antes, ni lo que viniera después, que ya no había vuelta atrás, que esa otra persona ya estaba investigando y que tarde o temprano todo iba a salir a la luz. Y entonces saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Mi padre me miró confundido y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo lo miré por última vez y le dije que si él no iba a hacerlo bien, entonces lo iba a hacer yo. Abrí el registro de correos, los archivos, las copias que había guardado durante semanas, y marqué un mensaje. Mi madre gritó mi nombre, mi hermano dijo que parara, mi padre dio un paso hacia mí, pero ya era tarde. Presioné enviar. Y en ese instante, todo lo que habíamos intentado contener, empezó a moverse fuera de esa casa. Mi padre se quedó inmóvil mirando el teléfono, como si entendiera por primera vez que ya no había control posible, solo consecuencias. Y yo me levanté, miré a todos y dije que ahora ya no dependía de nosotros. Dependía de lo que venía después. Y lo que vino después, no fue silencio. Fue el principio del desastre.